Quiero que me acompañes a Jueces 6:1. Y yo creo que esta conferencia va a ser Familias en Guerra, volumen 2. Así que prepárate, porque hoy vas a declarar, hoy vas a levantarte en guerra en el nombre de Jesús contra todo aquello que se ha levantado en tu casa, contra todo aquello que se esté levantando en nuestro país, en México. Y creo que hoy nos vamos a poder identificar con este pasaje de Jueces 6. Dice, llamamiento de Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahí podemos decir, los hijos de México han hecho lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni empresas, ni trabajos, todo destruían. ¿Te suena? Que en el mes de abril se perdieron no sé cuántos trabajos, más de lo que se habían generado en el primer trimestre. Entonces, en un solo mes, una devastación de trabajos. Habían prometido 2 millones de trabajo de aquí a diciembre, pero con los que se han perdido, difícilmente yo creo que lo van a lograr. Son esos madianitas que vienen y que a veces Dios permite entregarnos a estos madianitas y amalecitas, y lo que quieren es empobrecerte. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué dice? Empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Dice en la NTV en el versículo 6, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Te vas a esperar 7 años para despertar y empezar a clamar? ¿O ya te bastó un año y cachito para ver las acciones que están tomando y que te están llevando a la pobreza? No sé cuántos trabajos se han perdido, empresarios que se quieren ir de México y no invertir. ¿Cuánto tiempo más te quieres esperar? Hasta que el hambre, hasta que la pobreza toque a tu puerta, hasta que el hambre y la pobreza entren en tu casa, y entonces ahora sí puedes decir, Dios. Hasta que empezaron a morir de hambre, los israelitas empezaron a clamar a Dios. ¿Cuánto tiempo necesitas tú? Tú que me estás escuchando, tú que estás ahí en tu casa, viva México. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para clamar a Dios? Para despertar en el nombre de Jesús. Dice en el Salmo 83, en Isaías 9:4, nos habla el día de Madián. Nos habla el día de Madián, recordando cómo Dios salvó al pueblo de Israel de los madianitas y amalecitas, de ese espíritu de pobreza, de esa ideología de pobreza, de que nada más puedes tener unos zapatos, de que nada más puedes tener un carrito. ¿Te suena? Dice, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el palo opresor, tú los has quebrado en el día de Madián. Amén. Vamos, declara que ese yugo de carga, que la vara de su hombro y el palo opresor se ha quebrado hoy en el nombre de Jesús. Dice otra versión, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y ahorita vamos a ver cómo Dios libró a través de Gedeón al pueblo de Israel. Y aquí nos habla Isaías 9 acerca de Jesús. Y si Jesús es el Hijo de Dios, aquí nos habla de la manifestación de los hijos de Dios, que tú y yo nos tenemos que levantar para quebrar el pesado yugo, la vara, el cetro,
como en el día de Madián, como en los días de Gedeón. Y Gedeón es un juez. Y hemos escuchado que vamos nosotros ante el trono de la gracia, ante el juez de toda la tierra. Y ahora ya no pedimos que se levante un juez, sino que tenemos al juez de toda la tierra sentado en el trono, al cual podemos acudir, no para que haya 10 años, 20 años, 30 años o 40 años de paz, sino una eternidad de paz en el nombre de Jesús. Salmo 83 nos dice el título: oración para que se frustre la conspiración contra Israel, contra México. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Esa puede ser hoy tu oración en esta noche, que te puedas levantar y clamar a Dios. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Hazles, en el versículo 9, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison. Hazles como a Madián en el nombre de Jesús. A todos los impíos, al opresor, a aquellos que se han levantado con ese espíritu amalecita, con ese espíritu de pobreza, con ese espíritu que nos quieren empobrecer y quitar y robar lo que tantos años has construido. Así que levántate en el nombre de Jesús. Dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Hazles como a Madián, que perecieron en Endor, fueron hechos, y esta palabra está dura, como estiércol para la tierra. Es decir, como abono, aplastados, destruidos, y jamás se volvieron a levantar. ¿Escuchaste? Jamás se volvió a levantar los madianitas contra Israel. Desde ese día, desde el día, en los días de Gedeón, que peleó contra los madianitas, los destruyó, los persiguió y jamás se volvieron a levantar. Y así yo te pido hoy, levántate en el nombre de Jesús y pelea y clama a Dios y dile: no calles, no guardes silencio, ni te estés quieto. Dios, mira sus amenazas, mira que han consultado en lo secreto, mira que lo que dijeron en público ahora se están echando para atrás. Secretamente han consultado en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dice: y clamaron a Dios, en el versículo 11 de Jueces 6. Y vino el ángel del Señor. Wow. Inmediatamente hay una respuesta a tu clamor. El pueblo empezó a clamar y el ángel del Señor se apareció. ¿Y sabes qué es ese ángel del Señor? Es el mismo Señor Jesús apareciéndosele a Gedeón. ¿Por qué te digo esto? Porque dice: y vino el ángel del Señor, en el versículo 11 y en el 14, y dice: y mirándolo el Señor y le dijo. ¿Te fijas? El ángel del Señor y luego te dice el Señor. Ya está hablando con Gedeón. Dice: y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo su fruto, escondiendo el fruto de su trabajo, escondiendo lo poco que les dejaban los amalecitas y madianitas. Estaba escondiendo el fruto. Dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. Que hoy el Espíritu del Señor venga hoy a tu casa y te dice: eres varón esforzado y valiente. ¿Lo crees?
¿Lo crees? En la NTV, en el versículo 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo se veía Gedeón? Lo importante no es cómo tú te ves, sino lo importante es cómo Dios te ve. A lo mejor hoy te ves sin fuerza, te ves con temor, te ves con miedo, te ves en pobreza, te ves que no hay esperanza para ti. Pero hoy el ángel del Señor desciende en tu casa y te dice: guerrero valiente, esforzado y valiente, levántate en el nombre de Jesús. En el 14 dice: y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el versículo 15 dice: entonces le respondió: ay, Señor mío. Como muchos hoy a lo mejor están diciendo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a México? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente, wow, alza ahí tu mano, que el Señor te está diciendo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En la NTV te dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Wow. Te dice que los madianitas eran como langostas, o sea, muchos, muchísimos. Y ahí le está diciendo el Señor: va a ser como si lucharas contra uno solo, contra uno solo, contra uno solo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Así que levántate, ponte de pie ahí donde estás y declara la palabra en el nombre de Jesús. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí un altar al Señor y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué nombre, no? La NTV dice Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Qué edificó? Yahvé Shalom. Y yo declaro la paz de Dios hoy sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu alma. En el nombre de Jesús yo declaro paz a tus pensamientos, para que hoy en esta noche puedas descansar, en paz te acuestes y así mismo duermas en el nombre de Jesús. Ve con esta tu fuerza, porque yo te envío, le dijo el Señor a Gedeón. Versículo 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Ya había sacrificado un toro, ya había hecho una ofrenda cuando empezó a hablar con él. Y le está pidiendo una segunda ofrenda. No voy a levantar una ofrenda especial, así que paz a tu vida, ¿ok? Pero sí levántate a hacer guerra en el nombre de Jesús. Y si Dios pone en tu corazón dar una ofrenda, bienvenido. Si Dios te ha hablado, lo primero que hizo Gedeón fue: permíteme aquí que voy a ir a dar una ofrenda. Y vino y la presentó delante del Señor. Y le estaba pidiendo que fuera y destruyera el altar de Baal que tenía su padre. Imagínate. ¿Sabes de dónde viene Gedeón? Gedeón viene de la familia de José, del José el soñador, del que sus hermanos lo vendieron, lo posicionó en Egipto como el segundo en Egipto, en una posición impresionante. Ahora Gedeón. José era sumamente rico, poderoso, y ahora su descendencia, Gedeón, estaba empobrecida y adorando a Baal. ¿Estás ahí?
Dice, quiero que derribes en el 25 el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué te quiero decir con esto? Para poderte levantar en guerra, necesitas quebrar los altares que hay en tu corazón y que hay en tu casa. No me puedes decir que crees en Dios y sigues teniendo imágenes en tu casa. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor, por eso Dios los entregó ante los amalecitas y madianitas por 7 años. Y vino pobreza. Y la primera cosa que le dijo, primero levántate. No necesitas verte como tú te ves. Le dijo, ve con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente. Con esa tu fuerza, como estás ahorita, como te encuentras ahorita, con esa fuerza yo voy a rescatar a Israel de tu mano. Pero tienes que hacer una segunda cosa, derriba todo altar que hay en tu casa. Derriba todo aquella idolatría, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu casa, en tu corazón, en la vida de tus hijos. Y esto me encanta, dice, y con la imagen de acera, la hizo pedacitos, la hizo madera, era de madera, y con esa madera levantó el altar y encendió fuego al Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que con esa madera que se ha levantado altares dentro de tu vida, el Señor la va a utilizar para encender tu corazón. Cuando decidas derribarlo y decidas hacerlo añicos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás ahí? Esto es de valientes. Le dijo, eres esforzado y valiente. Tienes que hacer osadías. Tienes que hacer cosas valientes. Sí, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Vas a librar al pueblo de Israel de los madianitas y amalecitas. Pero antes te tengo otra misión. Derriba a Baal en tu casa. Derriba a Baal de tu pueblo. Derríbalo. Derriba toda imagen, toda idolatría. Así que hoy, en el nombre de Jesús, levántate contra toda idolatría, contra todo altar que se ha levantado en México, en el nombre de Jesús. Y derríbalo, destrúyelo, en el nombre de Jesús. Y ese altar arderá tanto que encenderá tu corazón por las cosas de Dios. Dice, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco. Dice, y con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo haciéndolo de día por la familia de su padre, por los hombres de la familia lo hizo de noche. Ya sabes la historia, puedes seguirla leyendo. Quiero irme un poquito más rápido. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y a Josué, cuando Dios, el primer capítulo, cuando Dios empieza a hablar a la vida de Josué, dice, yo voy a estar contigo como lo estuve con Moisés. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Pero le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6 de Josué 1, versículo 7 y versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿qué significa ser esforzado y valiente? ¿Para qué? Dice, porque tú repartirás la tierra al pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir con eso? Que te tienes que levantar en guerra. Es tiempo de empezar a conquistar la tierra que Dios nos ha dado, que es México. Así que esfuérzate y sé valiente, porque tú y yo vamos a repartir la tierra en México. Tú y yo vamos a hacer que México sea libre en el nombre de Jesús. Pero sé esforzado y valiente. Yo voy a estar contigo como lo estuve con Moisés. Yo voy a estar contigo como lo estuve con Gedeón. Pero esforzado, esfuérzate y sé valiente. La número 2 le dijo, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque
Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa? Que tienes que afilar tu espada. Esfuérzate y sé valiente. Tu boca no se tiene que apartar la palabra de Dios de tu boca, y tu boca se tiene que afilar como una espada todos los días. Tienes que ir a la palabra y no se tiene que apartar ni de día ni de noche. ¿Estás ahí? Y la última, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. La tercera es, tienes que ser esforzado y ser valiente para mantenerte firme en tu fe. 1, conquista. 2, no te apartes de la palabra de Dios. De todo lo que Dios ha dicho, camina rectamente. 3, esfuérzate y sé valiente para mantener la fe de creer que Dios está contigo, y que pase lo que pase, se levante lo que se levante, tus ojos están puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, que nada te podrá hacer frente, porque sabes que en el momento que los enemigos se levanten en contra de ti, Dios está contigo. Aleluya. ¿Qué significa valiente? Chazak, ser fuerte, valeroso, hombría, fortaleza, firme, obstinado, fortificado y poderoso. ¿Qué significa obstinado? Que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión. ¿Estás ahí? Esforzado y valiente. ¿Cuántos esforzados y valientes hay en esta noche conectados? Yo quiero escucharte. Di, yo soy esforzado y valiente. No es como yo me vea, es como Dios me está viendo. Dios se presentó a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, guerrero esforzado. Aleluya. ¿Quieres ver cómo derrota a los madianitas? Ustedes conocen esta historia. Es impresionante. Es impresionante. Joel 3:9 al 10 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de vuestros asadores, lancen de vuestras hoces, diga el débil, fuerte, fuerte soy en el nombre de Jesús. Hoy declaro que se despiertan los valientes y se reúnen los valientes de Aviva México. Los 300 valientes de Aviva México se levantan hoy y se despiertan en el nombre de Jesús para clamar. ¿Cómo? De día y de noche. Esfuérzate y sé valiente. De día y de noche tienes que meditar en esta palabra para ir afilando la palabra, para que la palabra que salga de tu boca salga afilada, golpeando a tus enemigos. De día y de noche, no te apartes. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tú vas a repartir esta tierra, tú vas a liberar a tu familia, tú vas a liberar a México de esta peste. Esfuérzate y sé valiente en el nombre de Jesús. Sé obstinado, sé valeroso, cobra hombría en el nombre de Jesús. Solamente esfuérzate, le dijo Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para mantener la fe. Se van a levantar enemigos, se van a levantar como langostas, pero yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Levanta tu voz a las naciones y proclamemos guerra. Despertemos a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra ahora en el nombre de Jesús, y diga el débil: fuerte soy, fuerte soy. No es como yo me veo, es como Dios me ve. Esforzado y valiente, guerrero valiente. Jueces 7. Si no te ha dado calor, es que no estás guerreando,
Gracias. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Jueces 7. Dice, y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. ¿Sabe? Él proclamó, como Joel 3:9, proclamen entre las naciones, entre todo el pueblo, proclamen guerra y despierten a los valientes y se acerquen. ¿Sabes cuántos se acercaron? 32,000 personas. Pero Dios le dijo a Gedeón: no, son muchos. Todos aquellos que tengan temor en su corazón, todos aquellos que estén dudosos en su corazón, diles que se vayan a casa. Y se fueron 22,000 en ese día y solamente quedaron 10,000 personas. Y dijo Dios: todavía son muchos. Oye, pero imagínate a Gedeón, son un ejército de más de 200,000 personas. Son como langostas, innumerables, no los puedo contar. 32,000 eran pocos, pero ahora tú dices que son muchos y se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y después de los 10,000 le dijo: no, llévalos. Y aquellos que se arrodillen y laman el agua, ponlos en una parte. Y aquellos que se agachen y tomen el agua y se la acerquen a su boca, ponlos aparte. Y los únicos que quedaron fueron 300. ¿Y sabes cómo yo los llamo? La élite del ejército de Dios. Y tú y yo somos la élite del ejército de Dios. Somos 300 familias en guerra, la élite del ejército de Dios, para poder derribar y poder destruir a los amalecitas, a los madianitas, a todo aquello que te está poniendo el pie en el cuello. Puede ser pobreza, puede ser enfermedad, puede ser tristeza, puede ser temor. Yo no sé qué sea lo que se esté levantando en tu casa, pero en México se está levantando un espíritu de pobreza, una mentalidad pobre, una mentalidad que nos puede llevar a una segunda Venezuela, y nosotros nos estamos levantando en guerra, estamos clamando a Dios. No queremos esperar 7 años, queremos empezar, hemos empezado, ya tenemos 50 y tantos días clamando, levantándonos todos los días a las 6 de la mañana, en el nombre de Jesús, levantándonos en guerra, juntándonos en guerra. Hemos proclamado la guerra, hemos proclamado que se levanten y se despierten los valientes en el nombre de Jesús. Y somos la élite del ejército de Dios, 300 familias orando y clamando y guerreando contra todo aquello que se ha levantado en México. ¿Tú eres de la élite? Di: yo soy de la élite del ejército de Dios. ¿Dónde están esos 300? Quiero escucharte. Da gritos, da gritos, da gritos de guerra. ¡Oh! Da gritos de guerra. En el 7, entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, gente, cada uno a su lugar. No te puedes quedar solo con la palabra, con la promesa. Tienes que actuar y hacer que se haga una realidad. El miércoles pasado nos habló Jaime: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Tenía la promesa, tenía la palabra Gedeón y la llevó a hacerse una realidad. No nada más creyó que Dios estaba con él, no nada más se llevó a los 300, sino fue con los madianitas y fue contra los amalecitas en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí? No te puedes quedar nada más. Si yo tengo la promesa, si yo tengo la palabra de Dios, si yo soy de Dios. No te puedes quedar solamente ahí. Tienes que empezar a actuar. Tienes que empezar a levantarte. Hay muchos que en la mañana, de 6 a 7 de la mañana, nada más escuchan la oración, pero no se levantan y proclaman. No se levantan y toman la autoridad que Dios les ha dado para declarar sanidad, para declarar que todo aquello que se ha levantado en tu casa se ata y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Así que afila tu espada, sé esforzado y valiente. 3 veces le dijo eso Josué: esfuérzate y sé valiente. No te puedes quedar nada más con la palabra, te tienes que levantar en el nombre de Jesús. En el 9 dice: aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate. Y hoy en esta noche yo te digo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Sabes? En la noche Dios habló
a Gedeón. Eso me habla que Gedeón estaba en comunión con Dios. Levántate y desciende. Eso me indica que puso en acción la palabra. Y desciende significa que estaba en comunión en el monte de Dios y tuvo que descender para actuar conforme a la palabra que Dios le dijo. Versículo 10: y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento. Y esto me encanta lo que le dice Dios a Gedeón. Si tienes temor de levantarte. A lo mejor Dios estaba viendo temor en la vida de Gedeón, pero Gedeón no se dejó dominar por el temor. Eran 301 personas, 300 de Gedeón más Gedeón, para ir contra 200,000 o más, contra un ejército más de 200,000 personas. Y luego le dice: tú solito ve y desciende al campamento. Tú solito ve y desciende y para oreja y escucha lo que se está hablando en el campamento. ¿Te atreverías a ir solo? Le dijo: pero si hay temor en ti, baja con fura a tu criado. Y bajaron los dos al campamento. ¿Y sabes qué escucharon? Dios envió sueños al campamento de los madianitas y amalecitas. Y cuando descendieron y llegaron con unas personas, escucharon el sueño que Dios había mandado. Gedeón escucha el sueño y su interpretación, y su reacción fue adorar. Y dice el versículo 14: y su compañero respondió y dijo: la interpretación del sueño es esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén. Tú puedes levantar ahí tu mano. Di: Señor, tú nos has entregado el campamento, todo el campamento de los madianitas y amalecitas, en el nombre de Jesús. Manda tus sueños, manda esos sueños, túrbalos, Dios, túrbalos, Señor, túrbalos en sus noches, mándales esos sueños, túrbalos y confúndelos en el nombre de Jesús. Hemos clamado, Dios, respóndenos, no calles, no te estés quieto, Dios. Manda tus sueños y túrbalos en el nombre de Jesús. Que en esta noche sepa que hay una iglesia que está orando y está clamando por justicia delante del trono de Dios, y que se ha levantado una espada, que es la espada del Espíritu, y que va en contra de ellos en el nombre de Jesús. Que puedan escuchar nuestras oraciones, que aún en sueños nos puedan escuchar, pueda ver nuestros rostros, el rostro de Dios, puedan ver el rostro de Dios, y una espada que se levanta en contra de ellos en el nombre de Jesús. Wow, eso me encanta. Sus armas en contra de ellos. Bajaron y se juntaron 300, y Gedeón los separó de 100 en 100. Y les dijo: como yo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. Y los separó en 3 grupos. Y Gedeón le dio a cada uno trompeta y una antorcha encendida. Y hoy tu corazón se tiene que encender y se tiene que mantener encendido. Toma la trompeta de Dios, haz ruido en el nombre de Jesús. Y toma tu trompeta. Tu voz se tiene que levantar en esta noche como una trompeta que turbe a los enemigos que se han levantado en contra de tu casa. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Los coaches nos han dicho: mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Declaren, busquen a Dios. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y en el 21, cuando llegaron al campamento, cuando llegaron a la orilla del campamento, dice que se mantenieron firmes, como Dios les había dicho, valientes y esforzados. Y un hombre valiente es firme, se mantiene firme en su posición. Dice que se mantuvieron firmes en su posición. Era la medianoche cuando se acercaron, y Gedeón empezó a sonar la trompeta y les dijo: como yo hago, ustedes lo van a hacer.
Y empieza a sonar trompeta ahí en tu casa. Que empiecen a sonar las trompetas. Que empiecen a oír los enemigos. Y dice, y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Todo el ejército se echó a correr dando gritos, huyendo. Huye de Satanás, huye de México. Levantamos trompeta, levantamos nuestra voz en el nombre de Jesús. Y los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Y el ejército huyó. ¡Aleluya! ¡Oh, sí! Que huya la enfermedad, que huya el COVID en el nombre de Jesús. Levantamos trompeta, levantamos nuestra voz, levantamos en un clamor y nos mantenemos firmes en nuestra posición. Día y noche, y gritaban por el Señor y por Gedeón. Y tú puedes gritar hoy por el Señor y por México. Aleluya. Levanta tu voz, levanta tu voz, mándale sueños, túrbalo, Señor. Amén. Aleluya. ¿No te emociona? ¿No se enciende tu corazón? Día y noche estuvieron firmes, firmes. Y te dice, esfuérzate y sé valiente. Y día y noche no se puede apartar esta espada, día y noche no se puede apartar de ti. Y el jueves en la madrugada estaba orando y empezó un cántico. Eres digno de adorar día y noche, noche y día. Que incienso suba delante de tu trono. Y yo dije, sí, Señor, día y noche, día y noche, día y noche yo vengo delante de ti, y que suba un incienso delante de tu presencia. Día y noche proclamaré quién es mi Dios. Día y noche recordaré su pacto. Día y noche clamaré a Él. Día y noche levantaré mi voz para alabarle y exaltarle. Día y noche recordaré cuán hermoso es su nombre. Día y noche recordaré que solo Él es Dios. Recordaré que tú vives, que tú estás sentado en el trono, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Recordaré que eres todopoderoso. Proclamaré que tú venciste en la cruz del Calvario. Recordaré que despojaste a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario y los exhibiste públicamente. Día y noche declararé que me pertenece la victoria. ¿Escuchaste? Día y noche se levante lo que se levante. Día y noche mis ojos estarán puestos en Él, recordando, me pertenece la victoria. Él es Dios justo, Él me hará justicia. Clamaré día y noche, declararé que se abren caminos donde no lo hay. Día y noche alzaré mi voz y no callaré. Día y noche declararé que la respuesta de Dios viene a mi vida. Día y noche proclamaré que Él es fiel y verdadero. Día y noche estaré delante del trono de Dios. Día y noche recordaré que sus promesas se cumplen en mi vida. Aleluya. Amén. Apláudele fuerte al Rey ahí donde estás. Día y noche no se puede apartar. Esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás, tú harás libre la tierra, le dijo Dios. Pero para poder repartir primero tienes que conquistar. Para poder primero repartir tienes que hacer que el enemigo huya y acabes con él. Para ser libre el pueblo de Israel tenía que destruir a los amalecitas,
aquellos que venían en pobreza. Solamente 300 hicieron esa obra. Los 300 de Gedeón estaban viendo, posicionados en su puesto, firmes, tocando trompeta. Y sabes, encendidos como una antorcha, encendido su corazón, listos para que les dieran la instrucción de ir y atacar, e ir y perseguirlos. Pero estaba haciendo un festín, tocando la trompeta. Estaban viendo cómo entre ellos corrían de un lado a otro y se mataban unos a otros. Y así sucederá en México. Han venido contra nosotros con espadas, con pensamientos, con ciertas cosas. Y eso Dios lo utilizará para que ellos mismos caigan en sus trampas, en el nombre de Jesús. Han generado un virus, caerán en ese virus en el nombre de Jesús. Nos han querido matar, pues caerán ellos y morirán en el nombre de Jesús. Familias en guerra, la élite del ejército de Dios, día y noche, día y noche. Entonces, Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Y yo declaro en tu vida, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Por eso tú y yo nos tenemos que mantener firmes en nuestro puesto, día y noche, recordándole a Dios sus promesas, recordándole quién es Dios, que Él vea el pacto, recordándole el pacto, presentándole a Jesús sus llagas, las llagas de Cristo, sus manos, sus pies, su costado, la cruz de Cristo, y decirle: Dios, mira el pacto. Yo estoy bajo un pacto con mejores promesas, mira el pacto, Señor. Y mi clamor, ¿sabes lo que provocó el clamor del pueblo de Israel? Dice que el pueblo empezó a clamar en el versículo 3 de Jueces 6. Dice, y los atacaban, en el 6:7 o 6:6 dice, y empezaron a clamar a Dios. En el 6:6 dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces el ángel del Señor se apareció. Lo que te quiero decir, que tu clamor, lo que provoca, es una actividad angelical a tu favor. Y yo ordeno que los ángeles de Dios hoy se muevan a nuestro favor, que suban con nuestra oración y bajen con nuestra respuesta, que suban con nuestras peticiones y bajen con la sentencia, para ejecutar sentencia del trono de Dios en esta tierra, contra los impíos, contra los amalecitas y madianitas, contra enfermedad, en el nombre de Jesús. Sabes, en Apocalipsis 8 nos habla cómo son los ángeles de Dios, ángeles poderosos. Dice que un ángel estaba de un lado en la tierra y del otro lado en el mar. También en Apocalipsis nos dice que había 4 ángeles que se pararon en los 4 puntos cardinales para evitar que el viento soplara. ¿Te imaginas el tamaño y el poder de esos ángeles? Esos ángeles se activan a favor de ti. Y dice que había 7 ángeles delante de Dios, y empezaron a sonar trompetas, y empezaron a emitir juicios, a cumplir los juicios de parte de Dios. Con Sodoma y Gomorra se apareció a Abraham, y empezaron a negociar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si hay 50, 40, etcétera, tú lo sabes. Y después bajaron los ángeles de Dios a emitir el juicio que Dios había dictado sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué te quiero decir? Que hoy los ángeles de Dios que bajen y empiecen a emitir el juicio, empiecen a emitir y a cumplir la sentencia de que se ha emitido del trono de Dios. Apláudele al Rey en el nombre de Jesús. Si ángeles de Dios se mueven, nos protegen. Ángeles de Dios, desenvainen su espada y peleen a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El ejército solo tocó la trompeta y se mantuvo encendido el fuego.
y se quedaron viendo cómo el Señor los salvaba y los enemigos se mataban entre sí. Las armas con las que vienen contra ti es lo que Dios usa para que se maten entre sí. Amén. Amén. ¿Cuántos guerreros hoy se han reunido? ¿Cuántos guerreros se han reunido hoy en esta noche? ¿Cuántos valientes se han reunido? Y Dios le dijo: varón esforzado y valiente, guerrero valiente, el Señor está contigo. No temas y levántate en esta noche en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.